Amados hermanos, gracias por estar con la señal de Canal 27 y de Buenas Nuevas de Esperanza en este día especial, conmemoración del 74 aniversario del Estado de Israel, y en Canal 27 queremos celebrarlo. Usted ha visto danza, cocina, música, esperamos que esté siendo de bendición para usted. Y en esta oportunidad, en este momento, queremos entrar a la parte de entrevistas. Tenemos invitados muy especiales que junto a Pastor Orlando los presentaremos. Usted ha escuchado la historia de Israel, usted ha escuchado lo que sucedió en 1948, Pastor. Todo este proceso de amistad, de hermandad que existe entre Guatemala e Israel. Y nosotros en esta mañana queremos presentar a los invitados, pero antes, Pastor, muy buenos días. Buenos días, Edu, y a ustedes también buenos días allá en casita. Hoy estamos conmemorando el 74 aniversario del Estado de Israel y como Eduardo Arias lo decía, de cariño Edu, hoy tenemos unos invitados especiales que nos van a trasladar esas cosas que nosotros no sabemos, y de ellos, de parte de su familia, de la historia de esta nación, tienen mucho que compartirnos. Llame a sus amigos, por favor, dígale que tenemos un día muy especial y este es el momento de las entrevistas y Eduardo nos va a presentar a nuestros invitados especiales. Así es, Pastor. Con nosotros está Enrique Godoy García Granados, acompañándonos también Raúl García Granados Dubón, bisnietos de Jorge García Granados, personaje que ha tenido mucha participación en la historia de Israel. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Compartíamos fuera de cámaras acerca de la historia, acerca del proceso que ustedes como familia han visto en los años después de la decisión que se toma en 1948 con Jorge García Granados. Quisiera que empezáramos con esa parte de la historia. Gracias, Edu. A ver, la verdad es que había una leyenda urbana. La leyenda urbana ha sido y se ha enfocado mucho en que el voto de Guatemala y de Jorge García Granados en particular fue el punto clave para que se creara el Estado de Israel. Yo les digo, no fue así, pero es más que eso todavía. Porque justamente hace 75 años, mañana, hace 75 años, a Jorge García Granados como embajador de Guatemala en Naciones Unidas le piden que forme parte de la comisión especial para el tema de Palestina y lo eligen presidente de la comisión. Entonces él como presidente de la comisión le tocó convencer a países como Rusia en ese momento, como Estados Unidos, la misma Gran Bretaña, que era la que tenía control sobre el territorio, para que permitieran una solución pacífica para que terminara el mandato británico sobre ese territorio. Entonces, les digo que es más que el voto, porque al final el voto fue como por 20 votos de diferencia, o sea, sí fue una diferencia muy amplia. Pero esa fue la parte importante del trabajo que hizo Jorge, porque él le tocó ir, fue al territorio, habló con lo que en ese momento eran, se podría decir, la guerrilla árabe y la guerrilla judía, porque estaban en combate contra los británicos, fue a conocer los campamentos donde habían sido asesinados los judíos en Alemania y en Polonia, y en base a toda la información que él recopiló, él convenció primero a los miembros de la comisión que se creara una propuesta para Naciones Unidas donde se crearan dos estados, un estado judío y un estado árabe. Se votó en esa primera comisión y ganó la propuesta que Jorge García Granados había promovido junto con el embajador de Uruguay. Y después de eso es que ya llevaron esa propuesta a la Asamblea General. Y cuando se llega a la Asamblea General es cuando se vota nuevamente, se tenían que tener 2/3 partes del voto, se obtuvieron las 2/3 partes del voto por una gestión enorme que hizo Jorge García Granados ante los embajadores de todo el mundo para que aprobaran la creación del Estado de Israel. Interesante conocer, Pastor, esta parte de la historia que muchos la hemos conocido, pero que creemos que puede o tiene que ser, si me permiten la palabra, obligatoria para las nuevas generaciones, que tenemos que conocer lo que pasó, quiénes fueron los que aportaron y cuáles son los beneficios que hemos tenido y lo que hemos observado durante todos esos años, Pastor. Edu, es muy importante lo que él dice, porque pareciera, sí fue un voto, y levanté la mano. Yo precisamente estaba leyendo eso que usted acaba de decir, pero qué bonito cuando alguien de la familia lo cuenta, ¿verdad? Porque eso ya es otro, porque exactamente como yo lo leí, y para mí es muy importante esta mañana que se conmemoran los 74 años, pero oírlo, escucharlo, y no solo es yo voto, sino la gestión que se hizo. Edu, usted hizo algo. Esto es algo que Guatemala no debe de olvidar, esto es algo que debemos de conmemorar. Y me parece que ustedes tienen algo ahí en mano que mejor, en sus propias palabras, licenciado, por favor. Muchas gracias. Ese es el libro que él escribió, relatando
toda su experiencia que tuvo se llama Así nació Israel. Y con un gran honor, ahorita el Ministerio de Educación lo va a volver parte de la lectura para las escuelas en Guatemala. Ya se digitalizó, ya va a estar en PDF también, y eso pues nos llena de mucho orgullo. Y a la vez en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el diplomado para ser embajador, para ser diplomático, va a llevar el nombre ya lleva el nombre de Jorge García Granados también. Yo creo que es mucho orgullo para nosotros también. Otra cosa interesante de la historia que contó Quique es, a él le dieron el honor de ser el primer embajador del mundo en Israel. Jorge García Granados fue el primer embajador nombrado en Israel. Como familia, ¿ustedes cómo lo han vivido? Desde pequeños, me imagino que en sus familias se los han enseñado. ¿Cómo se sienten ustedes de saber que un familiar realizó algo tan importante para la historia de Guatemala y de otro país que no está tan cercano, pero sí está cercano? No sé si me da a entender. Jorge, además, era nieto de Miguel García Granados. Entonces, la relación de hacer gestión pública, de hacer gestión política, pues como que viene un poco en la sangre en ese proceso. Y Jorge, justamente cuando toma esa iniciativa, él ya había sido antes de eso. Jorge García Granados fue en 1945 presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que creó la Constitución de 1945 aquí en Guatemala. O sea, él, en función de esa relación que tuvo, es que el presidente Arévalo lo nombra embajador primero ante Washington, después ante Naciones Unidas, y cuando en el 48 se crea el Estado de Israel, como decía Raúl, lo nombran primer embajador de Guatemala en Israel, con la sede en Jerusalén. Porque de hecho en ese momento el Estado de Israel le entrega una propiedad a Guatemala en donación para que forme ahí la primera embajada del mundo en Jerusalén. Oh, qué interesante. Edu, me hace recordar cuando estuvimos en el Museo de Historia aquí en la Zona 1, ¿lo recuerda? Vimos la bandera que le otorgaron al presidente Arévalo en ese tiempo, pero es como eso muchas veces, y claro, tiene su honra esa gestión que hizo el doctor Arévalo, pero es como es que el bisabuelo prácticamente de ustedes fue como el ente ejecutor, el gestor, porque entre veces, les voy a decir esto con todo respeto, a un director se le dan los créditos porque fue en su gestión, pero otra cosa, ¿quién lo hizo? No sé si me explico, ¿verdad? Porque muchas veces al director general algo se le da el crédito, porque obvio, pero atrás de él hubo un equipo que trabajó todo eso, y me hizo recordar esa primera bandera que Guatemala recibe de parte de Israel, que estábamos en ese museo, precisamente para estos días que hacíamos algo así. Edu hizo una pregunta. Para ustedes, uno crece, pero ya en familia, ¿a ustedes a esto en familia se los comparten? ¿Cuándo vienen ustedes a abrir sus ojos? Discúlpenme que lo decir de una forma pues, teórica, quizás leen documentos, mi bisabuelo. ¿Cómo se vive eso? Pues sí, nos lo hablan con mucho orgullo. Sí, y tuvimos el honor con Quique, fuimos varios de la familia, no me acuerdo. 60 aniversario. En el 60 aniversario nos invitaron al Knesset, al Congreso israelí, y estuvimos ahí, un evento espectacular. Y la diferencia entre que nos lo cuentan, que lo leímos, porque casi que es lectura obligatoria en casa. ¿Así? Sí. Tienes que leer el libro. Tienes que leer esto, y bueno, y creo que todos nos nace saber. ¿Qué pasó? Pero el haber ido ahí y hubo el hijo del embajador de Uruguay, que estaba también en la comisión, que también estuvo ahí, y contar historias de su papá y cómo él hablaba de nuestro bisabuelo, fue una experiencia increíble. Y mi papá ha tenido, ahí sí que la visión de llevar a mis hijos a Israel y contarles no solo del lado bíblico, pero también del lado del Estado y de lo que la familia participó en el asunto histórico, ¿no? De esa nación. Histórico. Nos llena de mucho orgullo. No sé, de tu parte. No, y parte de eso, a mí me llenó mucho más cuando uno lee la historia. Por eso les decía, aunque aquí el libro se llama Así nació Israel, una buena parte del libro es también cuenta Jorge García Granados su vida, cómo él se involucró en política y las cosas que él hizo también a lo largo de su vida en política. Cuenta muchas historias y anécdotas de ese tipo. Porque Jorge, después de eso, pues fue candidato a presidente en 1950, quedó tercer lugar en esa elección. Es decir, siguió haciendo gestión. De hecho, murió en Chile, cuando muere él en 1961, muere en Chile, yendo a CEPAL,
como embajador de Guatemala ante ese tipo de organismos. O sea, él sí se dedicó después, el resto de su vida, a servicio público y al servicio del Estado. Por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores, gracias a la gestión de Jorge Raúl, el papá de Raúl, lo nombran la carrera diplomática con su nombre, porque él hizo carrera diplomática, o sea, no fue un diplomático a la carrera, como decía un amigo acá, sino que fue una persona que hizo carrera diplomática. Sí. Y eso es parte de lo que uno va aprendiendo, va entendiendo que formarse, entender los temas y ocuparse de los temas hace que uno pues, pueda hacer una mejor labor el día de mañana. Estamos hablando de un pionero, de un gestor, de un hombre que abrió brecha, como nosotros decimos, a nivel internacional. Y miren que para qué momento de la historia esa autobiografía, ¿verdad? Ustedes, qué especial. Leyendo ese libro, ¿qué parte o cuál ha sido la que más ustedes han atesorado? ¿Alguna enseñanza que su bisabuelo les ha dejado? Yo de mi parte la progresión de fe, que de hecho está aquí hace una su progresión de fe él, donde prácticamente en este pedacito dice por lo que luchó toda su vida. Habla, soy un rebelde, es la convicción, o sea, creo que es algo que mi papá tiene muchísimo, que espero que mis hijos tengan también, Quique tiene muchísimo y muchos de mis primos, es la convicción a veces de luchar por lo que uno siente, no importando las consecuencias. Él creo que nos dejó ese ejemplo, si uno lucha por lo que uno cree y lo que uno siente y por lo que uno cree que es correcto, no importa las consecuencias, uno tiene que meterle corazón, meterle cabeza y con fe, todo. Él habla mucho de eso, y en ese pedacito lo reduce, el libro entero o su vida entera lo reduce, creo que de una manera muy elocuente, en 2 párrafos, 3 párrafos, todo eso que les acaba de decir. Ahí nos deja su ADN. Ahí nos deja su legado, nos deja su convicción. Como por lo regular los grandes hombres lo tienen, en pocas palabras te definen por qué se va a jugar. Y él, de hecho, ahí cuenta en parte de esa historia, la profesión de fe es como el resumen, como decía Raúl, pero en el libro, como les decía, no solo cuenta el cómo nació el Estado de Israel, cuenta cómo él identificó también al pueblo judío como un pueblo resiliente, un pueblo que salió de esa masacre de más de 6 millones de personas asesinadas en Europa, entender ese proceso, entender que ir a una nueva tierra, donde era desierto más del 70% de la tierra, donde con perseverancia, con un espíritu, tomados de la mano de Dios, van generando las condiciones para que el Estado de Israel hoy sea un productor de agrícola, por ejemplo, que en su momento no podía ser. En el segmento anterior ustedes mostraban acá realmente cocina y temas de ese tipo, y tiene que ver con eso, cómo tuvieron que inventar el sistema de riego por goteo, hicieron cosas para poder transformar la tierra que Dios les había entregado y que en este momento Naciones Unidas les confirmaba. Pero lo que explica Jorge justamente es eso, es un proceso, es una historia que él va contando, una narrativa donde él muestra cómo ese pueblo resiliente y él muestra cómo él también fue resiliente. Él se fue de Guatemala en varias ocasiones exilado, perseguido por las estructuras muy conservadoras, perseguido por su forma de pensar. De hecho, nuestro abuelo nace fuera de Guatemala, porque está él fuera de Guatemala viviendo, y es parte de ese proceso. Él cuenta cómo por defender sus ideales, defender su forma de pensar, fue perseguido políticamente y fue perseguido al extremo que tuvo que salir del país varias veces. Exactamente. ¿Qué mensaje le darían ustedes a los televidentes? Partiendo del libro, partiendo de ese proceso que realizó, ese punto que marcó la historia, ¿qué enseñanza le darían o qué mensaje le darían ustedes a los televidentes? Yo creo que regresa a eso último que estábamos hablando. Uno, el poder tener fe. De hecho, la profesión de fe de la que hablaba Raúl explica eso. Él dice, miren, yo tengo ciertas virtudes y ciertas creencias, ciertos valores, y las defiendo y persevero en defenderlas, pero al mismo tiempo van más allá de mí. Van por un ideal que él perseguía, y el ideal que él perseguía era de justicia. De hecho, el perseguir el que se crearan los 2 estados no fue un capricho. Era la creencia que con eso se hacía justicia, y que generando esas condiciones él podía haber aportado un granito de arena para que se generaran las condiciones para que se diera justicia a un pueblo perseguido, como era el pueblo judío, y por el otro lado a un pueblo árabe, porque en ese momento no se hablaba de los palestinos, se hablaba de un pueblo árabe, y que ese pueblo árabe también tuviera un derecho, y por eso él plantea que deben haber 2 estados, un estado
judío y un Estado árabe para que convivieran en un mismo territorio. Muy bien. Yo, para mí, lo que les mencionaba, la convicción y luchar por lo que uno siente y lo que uno, no importando las consecuencias, que muchas veces creo que más estas generaciones, que les digo yo a mis hijos de millennials, a veces se pierde un poco eso. Exacto. Es un tema muy interesante que podemos compartir y creo que en este tiempo en el que estamos atravesando en Guatemala y estamos viviendo, la convicción es la que nos va a dar ese positivismo, ese triunfo, lo que anhelamos y lo que deseamos. Agradecemos de verdad porque estén acá con nosotros compartiendo. Para nosotros de verdad es un honor tener a descendientes, sí. García Granados, pastor, compartiéndonos parte de la historia, parte del proceso y qué es lo que observamos 74 años después. Les agradecemos y les bendecimos. Gracias por estar con nosotros, pastor. ¿Le parece si en este momento vamos a un video de información? Luego vamos a continuar con más de esta celebración y esperamos que ustedes también la estén disfrutando. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Gracias. Continuamos con más de Buenas Nuevas de Esperanza. Usted ha estado viendo a lo largo del programa cápsulas de información acerca de Israel. Le invitamos a que usted siga en sintonía porque durante todo el día en Canal 27 estaremos conmemorando el 74 aniversario del Estado de Israel y junto a Pastor Orlando ahora tenemos una entrevista muy importante, muy especial y es que se encuentra con nosotros la licenciada Rebeca Permut de Sabaj, presidenta de la comunidad judía en Guatemala. Y también Florecita Trabanino, licenciada Flor Trabanino, está con nosotros para compartir esta entrevista y le invitamos a que usted preste muchísima atención. Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por tenerme. Gracias a usted por aceptar la invitación, Florecita. Un día muy especial en Buenas Nuevas de Esperanza. Así es, y estamos acá porque queremos platicar con Rebeca acerca de esa hermosa labor que se ha realizado ya casi por 7 años acá en Guatemala de la mano con el Ministerio de Educación. No sé si usted es lector de Prensa Libre y acaba de leer también una columna en La Pluma Invitada. Mire, el pastor Orlando lo mencionaba al principio de este programa especial de este artículo, ¿verdad, pastor? Usted tuvo la oportunidad también de leerlo. ¿Qué sintió su corazón a leer ese artículo? ¿Del dolor a la victoria? Creo que al júbilo. Del dolor al júbilo. Fíjense que el sentimiento que le toca a uno, porque estamos mostrando las dos cosas, la historia, pero como un dolor termina siendo gozo, en alegría. Yo pienso que así se debe contar una historia. Así se cuenta una historia, sin negar los hechos, pero celebrando con victoria. Así es, me alegro que le haya gustado el artículo. A ver, Rebeca, cuéntenos un poquito cómo surgió ese artículo, por cómo lo vio en esa perspectiva de pasar en esos dos lados de la moneda. Pues mire, le cuento, cuando yo tenía 15 años tuve la oportunidad de viajar a Polonia, que se iba a realizar la primera marcha de la vida, en la cual se reunieron jóvenes, líderes religiosos, políticos, y íbamos a caminar en vida el sendero que nuestros parientes cercanos habían llevado hacia la muerte. Íbamos a caminar de Auschwitz a Birkenau. Polonia todavía era comunista. Yo tengo familia cercana, mi bisabuela falleció en el gueto de Varsovia y era un momento sumamente difícil porque pues recordar lo que había pasado en esa oportunidad. Llegamos a Polonia y realmente nos habían dicho, miren, no salgan del hotel, Polonia es comunista, no habían celulares, pero pues bueno, teníamos 15 años, ¿verdad? Y el que no se reveló a los 15 años, pues, ¿verdad? Y nos salimos del hotel y terminamos en un pequeño bar y íbamos con unos amigos, toda juventud judía de diferentes comunidades del mundo y no nos gustó la música, estaba un poco aburrida, entonces un amigo de Finlandia pidió ahí al bartender si podían cambiar la música y lo ignoraban, entonces finalmente le puso un billete y le dijo Tina Turner, lo retó. Y entonces fue un momento muy incómodo porque gritaron música para los judíos y dije, y tuvimos, pues ya habíamos pedido la canción, no había marcha atrás, la bailamos, pero luego salimos muy temerosos, salimos corriendo, Polonia, como digo, todavía era comunista y sentimos que todavía había antisemitismo en aquella oportunidad. Realizamos la Marcha de la Vida y yo volví a regresar casi 30 años más tarde, ya con ojos de mamá, y
Y dije yo, esto hay que estudiarlo, esto tenemos que ver que en las escuelas de Guatemala se aprenda sobre la Shoah, sobre el Holocausto, porque trae una serie de lecciones universales, de empatía, de cómo alzar la voz cuando alguien está siendo discriminado. Y gracias a que tenemos en Guatemala una cultura de respeto a la diversidad, de tolerancia religiosa, desde el 2015 ya se incorporó un programa de estudios de Holocausto que va muy atado con el tema de valores y, como digo, de empoderar a los estudiantes, a la juventud, a no mantenerse callados cuando vemos que está sucediendo una discriminación o toda una cultura en contra de la violencia. Sin embargo, pues Israel sigue teniendo mucha violencia, mucho antisemitismo, y de eso trataba el artículo también, cómo pasamos de esa tragedia tan grande del asesinato sistemático de 6 millones de judíos a que se establece el Estado de Israel y aún siguen habiendo víctimas del terror. A la fecha hay más de 24,000 soldados caídos por guerras, hay más de 4,000 víctimas civiles por actos terroristas, y eso es un recordatorio sumamente devastador que el odio no continúa. Nosotros en Israel se pasa de un servicio de recordación de los soldados caídos y víctimas del terrorismo a inmediatamente celebrar la independencia del Estado de Israel. Entonces decía yo, ¿cómo pasamos de un momento tan duro a otro? Yo estaba leyendo un artículo de una mamá que perdió a su hijo en una de las guerras y dice, para mí todos los días es el día de recordación del soldado caído. ¿Cómo pasa uno de un momento a otro? Y pues busco la respuesta en muchos lados, pero creo que el Eclesiastés lo dice muy bien. Hay un tiempo para todo debajo del cielo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para estar de luto y hay un tiempo para celebrar. Y así es como pasa uno de un momento al otro con resiliencia. Yo creo que usted está interpretando, no es lo mismo haber leído cuando alguien está, porque ahora entiendo más. Ajá. Entiendo más cuando habla de las mamás. Y es bien importante en una celebración esto, fíjense ustedes, porque yo siempre he creído que uno celebra su presente, pero recuerda su pasado. Pero de ese punto bueno, Entonces ahora entiendo con mayor razón del llanto al júbilo. Así, incluso en las bodas judías hay un momento, muchos habrán visto que se rompe una copa. Dicen, pero ¿por qué están rompiendo una copa? ¿Qué tiene que ver? Pues cuando el novio rompe esa copa es porque está recordando la destrucción del templo en Jerusalén. Entonces, en el momento de más alegría para una pareja, cuando está pues, celebrando su boda, aún en ese momento es un momento de dolor, un momento de recordación, porque la vida es un balance. No puede uno quedarse ni sumido en la tristeza ni en lo alto de la ola del júbilo, porque si no, igual no, es un balance. Rebeca, en Guatemala se ha dado una situación muy particular y es que, digamos, se dio la iniciativa de tener un día para poder como fortalecer esos lazos entre Guatemala e Israel. Pero la sorpresa fue que en el Ministerio de Educación salió la propuesta que no fuera un día, sino una semana para poder establecer esos lazos de amistad, de preparación académica también de estos niños para que conozcan la historia de Israel. ¿Cómo surgió todo esto? ¿Cuáles han sido los avances? Pues mire, le comento, gracias a que en el Congreso hay una liga parlamentaria de amistad Guatemala-Israel y es una liga muy fuerte, se propuso en 2018 una ley de amistad. ¿Y qué es lo que dice esa ley? Que cada 14 de mayo se debe celebrar la amistad entre ambas naciones. Y le dice al Ministerio de Educación que tiene que realizar actividades tendientes a celebrar esa amistad histórica. Y es un día, según el decreto, que ya un día es muchísimo. Yo creo que no hay ningún otro país en el mundo que tenga semejante ley de amistad. Y hablando con la señora ministra de Educación, ya por segundo año consecutivo ella nos dijo, un día no es suficiente, tengamos una semana de amistad, toda la semana. Entonces, por ejemplo, esta semana, desde el domingo, iniciamos con una marcha pro Israel, que la lidera el pastor Solórzano. Nos fuimos a las calles a marchar por esa amistad histórica. El lunes hubo un acto de inauguración en el Ministerio de Educación, ayer fuimos a centros educativos y pudimos ver a los niños cantar el Atikva en español.
¿cuándo eso? ¿Qué cosa más bella? Y así puede uno ver que no es solo un papel que se firmó, que dice sí, celébrese, sino que aquí los estudiantes realmente están aprendiendo sobre la cultura de Israel y en Israel aprenden sobre Guatemala. Es como un intercambio. Es un intercambio cultural de amistad y de seguir pues propiciando esos lazos que nos unen. Mañana tienen un gran evento también, ¿verdad? Así Para es, cerrar esta semana. Así es, vamos a tener un lanzamiento de la versión digital de Así Nació Israel. Aquí lo tenemos, yo vi que varios de Ahí ya, Eduardo porta uno ya. Aquí, nosotros ya estamos, licenciada, nosotros ya estamos listos. Ya estamos listos para ser parte de la celebración. Así es. Entonces, este libro lo hemos digitalizado para que esté al acceso fácil de los estudiantes. También hablando con el canciller Mario Búcaro, nos dijo que él quiere que los diplomáticos en la Cancillería lo lean y aprendan sobre el estilo de diplomacia que implantó don Jorge García Granados, que es una diplomacia certera, que apoya a los amigos y que realmente él, si uno lee el libro Así Nació Israel, es fascinante cómo cuenta la historia de lo que estaba pasando en Naciones Unidas en aquel momento. Licenciada, yo sé que hay varias cosas que nosotros quisiéramos preguntar, sí, aprovechando que usted está acá. Yo he visto que Israel, casi en sus ceremonias, en todo, se basa en dos cosas: recuerda y celebra. Así es. Porque he leído y he estudiado y en todo, cuando mencionó en el matrimonio, en todo, siempre hay un recuerda y celebra. Licenciada, en un día tan importante, en estas celebraciones del 74 aniversario, ¿cómo se pasa del dolor al júbilo? Sí, pues como hablábamos, es realmente un motivo de... ¿Cómo se pasa? De hacer un balance, es decir, no podemos quedarnos sumidos ni en la tristeza, ni solo quedarnos estáticos en el júbilo. Es cuando uno recuerda su historia, es cuando la solidifica y ve con miras hacia el futuro. Y tiene motivo para celebrar. Así es. Entonces la celebración tiene motivo. Así es. El Estado de Israel sabe que es un sacrificio enorme en vidas de sus soldados, de sus jóvenes, de los padres, hijos, madres, ahí todos van al ejército. Sin embargo, el costo de no tener Israel es mucho más alto. Veamos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos. Entonces es necesario, el servicio de recordación nos permite evaluar lo que pasaría si no tuviéramos un Estado de Israel, aun cuando el costo en vidas humanas es altísimo por tenerlo. Wow. Y con esos proyectos de seguir adelante, ¿qué planes hay ahora con respecto a esto de la semana, de la amistad? ¿Hay algo más? Veo documentos acá también que quisiera que nos compartiera, Rebeca. Les voy a comentar rápidamente porque sé que tienen una agenda muy llena, pero por ejemplo, aquí tenemos un libro que se llama Celebramos la Amistad, Guatemala-Israel, que está ilustrado con dibujos de estudiantes del país, de las escuelas, y es un poema ilustrado. Y recibimos más de 6,000 dibujos este año para participar en nuestro concurso de pintura. ¿De todas las partes de Guatemala? De todas las escuelas del país. Por ejemplo, aquí vemos, dibujaron a don Jorge García Granados. Y hay unos dibujos verdaderamente espectaculares. Y este es un libro que va a ser utilizado en las escuelas. Lo lindo es que está diagramado por las propias ilustraciones de los alumnos. Wow. Ese es uno. ¿Este salió este año? Sí, ahorita, en esta semana, en contexto de esta semana, lo entregamos al Ministerio de Educación. Y luego tenemos otro que se llama Documentos de Amistad, Historia de la Amistad entre Guatemala e Israel, que nuevamente le pusimos ilustraciones también de los alumnos, pero esto es una recopilación de los documentos históricos desde antes de la creación del Estado, cómo se vota en Naciones Unidas, trae la lista de cómo votó cada país, cómo votó Guatemala, y luego nos vamos no solo de esa amistad histórica de hace más de 70 años, pero empezamos a ver qué ha pasado desde entonces. El decreto de la Ley de Amistad, una declaración de solidaridad de los diputados hacia el Estado de Israel, declarar el presidente Yamatei a Hezbollah como una organización terrorista, establecer que se deben de tener estudios de holocausto obligatorios en las escuelas del país. Entonces es mucho lo que vamos viendo. Tenemos la publicación en Facebook del presidente Jimmy Morales cuando
decide retornar la embajada. Jerusalén. Entonces, o sea, y los agradecimientos del mundo judío. Es una publicación que es una obra en progreso, porque a esto se le van a seguir agregando muchas cosas, porque estoy segura que Guatemala continuará estando del lado correcto de la historia. Eduardito. No, muy contentos, y creo que la información que ha compartido acerca de esa relación, amistad, hermandad que ha existido entre Guatemala, que existe entre Guatemala e Israel, es importante para cada uno de nosotros. Con el lanzamiento del libro en PDF también para los estudiantes, creo que es una muy buena opción para que se pueda ir compartiendo ese legado, que se pueda ir aprendiendo y se pueda seguir, como lo comentábamos, Pastor, dejando esa semilla en el corazón de las nuevas generaciones de Israel en Guatemala. Agradecemos su participación, gracias por estar con nosotros. No, gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes un poquito sobre estos momentos tan bellos que nos toca vivir. Quiero compartirle, Rebeca, que tuve la oportunidad de estar en FOS, en Amigos de Sion, allá en Israel. Wow. Y como guatemalteco realmente uno se siente muy, muy, muy orgulloso, si puedo utilizar el término, cuando nos hacen pasar por ese mapa y de esta mención que usted hace acá en este documento, donde están la lista de los países, cómo votaron cada uno de ellos, y ustedes no saben como guatemalteco cómo nos bendice cuando no, dice y Guatemala y se oye un sí. Un sí que vino a poner el inicio de una amistad que esperamos dure por muchos, muchos, muchos años. Así es que, Rebeca, y una muestra de esa amistad es que las puertas de este canal están abiertas para la comunidad judía, para que ustedes puedan hacer espacio de acá. Y muchas gracias por siempre acompañarnos, ilustrarnos y llevarnos de esta manera, de estos lazos que a lo largo de la historia se van sumando, y esperamos que este documento tenga muchas, muchas páginas más que nos unan a lo largo de la historia.